Hola muchachos, muy buenas tardes. En este video vamos a resolver otros 3 ejercicios sobre las propiedades de los números complejos. El objetivo es que tengan más ejemplos sobre cómo aplicarlas y al momento de resolver los ejercicios de la tarea por su cuenta, pues tengan algunas referencias sobre qué trucos utilizar. Muy bien, vamos a resolver el ejercicio número 4. Este ejercicio nos enuncia lo siguiente. Vamos a tomar z y w números complejos. Entonces, la igualdad del módulo de z menos w con el módulo de 1 menos z conjugado por w ocurre si y solo si el módulo de z es igual a 1 o el módulo de w es igual a 1. Pues bien, vamos a demostrar este ejercicio y lo vamos a hacer utilizando el truco que ya hemos utilizado en otros ejercicios, que es tratar de suponer que la igualdad ocurre, establecer una cadena de equivalencias y en algún momento, si llegamos a que alguna es verdadera, pues podemos aplicar el regreso de todas esas equivalencias para establecer el resultado. Entonces esta va a ser la demostración del ejercicio 1. Entonces, demostración. Ejercicio 1. Muy bien. Entonces, lo que tenemos que demostrar, recuerden, nuestro por demostrar es la siguiente identidad. Que el módulo de z menos w es igual al módulo de 1 menos z conjugado por w, si y solo si y solo si el módulo de z es igual a 1 o el módulo de w es igual a 1. Muy bien, pues entonces partamos de esta identidad. En realidad, demostrar esta identidad, yo creo que es claro. Demostrar esta identidad es equivalente a demostrar la identidad, pero con los módulos al cuadrado. Entonces, en realidad vamos a partir de esta identidad, pero con, como lo menciono, los módulos al cuadrado. Entonces, esta de aquí ocurre si y solo si, el módulo al cuadrado de z menos w es igual al módulo al cuadrado de 1 menos z conjugado por w. Esto ocurre si y solo si. Aquí voy a hacer un poco más pausado porque siempre me equivoco en esta identidad. Entonces, si y solo si. En este paso voy a utilizar la siguiente identidad. Recuerden ustedes que cuando tenemos... es una identidad en la que siempre me equivoco, entonces por eso quiero escribirla bien. En este paso vamos a utilizar esta identidad de aquí. Recuerden que cuando tenemos el módulo de z más o menos w al cuadrado, esto es exactamente lo mismo que el módulo de z al cuadrado más o menos, respectivamente, 2 veces la parte real, y esto es lo importante, de z por w conjugado, esta es la parte que siempre olvido, más el módulo de w al cuadrado. Entonces, esa es la identidad que vamos a utilizar para la siguiente equivalencia. Si aplico la identidad de los dos lados de esta identidad, obtenemos lo siguiente. Obtendría que el módulo de z al cuadrado, en este caso sería menos 2 veces la parte real del producto de z por w conjugado, más el módulo de w al cuadrado, es exactamente lo mismo que, observen, aquí sería el módulo de 1, el módulo al cuadrado de 1, pero eso es 1, entonces sería 1 menos 2 veces la parte real de 1 por el conjugado de z conjugado por w, lo cual nos daría, bueno, lo voy a escribir, mejor sería 1 por z conjugado por w y todo esto conjugado.
Entonces, ahorita calculamos eso, más el módulo, ¿verdad?, de z conjugado por w, ese módulo debe estar al cuadrado. Entonces, esto de aquí ocurre si y solo si, el módulo de z al cuadrado menos 2 veces la parte real de z por w conjugado más el módulo de w al cuadrado es igual a 1 menos 2 veces, aplicando las propiedades de los conjugados, esto es menos 2 veces la parte real de z por w conjugado, más, y observen que esta identidad, este término de aquí, el módulo al cuadrado de z conjugado por w, lo puedo expresar de la siguiente forma. Lo puedo expresar como el módulo de z al cuadrado por el módulo de w al cuadrado. Entonces, aquí tengo algunos términos que se van a cancelar. Estos dos términos de aquí se van a cancelar. Este término de aquí, lo voy a poner así. Entonces recuerden que este término de aquí junto con este término de aquí se cancelan. Y entonces esto ocurre si y solo si, el módulo de z al cuadrado más el módulo de w al cuadrado es igual a 1 más el módulo de z al cuadrado por el módulo de w al cuadrado. Ahora, este es el truco de este ejercicio. Vamos a pasar estos dos términos del lado izquierdo. Entonces, esto ocurre si y solo si el módulo de z al cuadrado más el módulo de w al cuadrado menos 1 menos el módulo de z al cuadrado por el módulo de w al cuadrado es igual a 0. Y entonces, esto ocurre si y solo si, vamos a factorizar términos de forma adecuada. Observen que yo puedo factorizar de la siguiente forma. Por ejemplo, aquí si considero al módulo de z al cuadrado como un término común entre este y este término de aquí, lo que voy a obtener es lo siguiente. Entonces voy a obtener como factor común al módulo de z al cuadrado. Entonces voy a tener el módulo de z al cuadrado multiplicándose por 1 menos el módulo de w al cuadrado. Y después me va a quedar de la siguiente forma, más el módulo de w al cuadrado menos 1. Y esto va a ser igual a 0. Ahora fíjense que estos dos términos son casi el mismo. ¿Cuáles términos quiero decir? Estos de aquí. Estos dos términos, este y este, son casi el mismo, solo difieren por el signo. Pero eso no es ningún problema porque puedo factorizar este término y ponerle al 1 que se va a originar de aquí con signo negativo. Entonces quiero decir lo siguiente. Esto lo puedo factorizar de la siguiente forma. Esto ocurre si y solo si. Si y solo si. Factorizo este como término común. 1 menos el módulo de w al cuadrado, que va a estar multiplicado por el módulo de z al cuadrado, y aquí le voy a poner menos 1. Y esto va a ser igual a 0. Y entonces observen que ya llegué a lo que quería. ¿Por qué? Porque esto de aquí ocurre si y solo si, ¿verdad? Entonces permítanme continuar aquí. Esto de aquí atrás ocurre si y solo si. Si y solo si.
si y solo si el módulo de z al cuadrado es igual a 1 o el módulo de w al cuadrado es igual a 1. Lo cual ocurre si y solo si, puesto que los módulos son números reales no negativos, entonces esto ocurre si y solo si el módulo de z es igual a 1 o el módulo de w es igual a 1. Y con esto ya establecimos, ¿verdad?, la equivalencia que queríamos probar. Es decir, que la identidad que nos mostraban al principio, esta de aquí, ocurre si y solo si alguno de los dos módulos es igual a 1. Entonces, fíjense que de nuevo, solamente fue ir utilizando las propiedades de los números complejos y este truco de ir estableciendo equivalencias entre el resultado que queríamos mostrar. Muy bien, entonces así como con el video anterior, con este ejercicio les propongo uno muy similar que ya agregué en la parte de la tarea moral y corresponde al ejercicio, si no recuerdo mal, es el ejercicio 6. Ok, este ejercicio 6. Ustedes de tarea moral, si quieren, digamos, tratar de completar un argumento similar en otro ejercicio, intenten el siguiente. Tomen Z1 y Z2 números complejos, no ambos iguales a 0. Y si tienen Z3 un número complejo tal que su módulo es igual a 1, entonces demostrar la siguiente identidad, que el módulo de Z1 conjugado por Z3 más Z2 conjugado entre Z1 más Z2 por Z3 es igual a 1. Entonces, intenten demostrar esta identidad para poner en práctica el ejercicio que acabamos de probar. Muy bien. Ahora continuemos con el siguiente ejercicio, el ejercicio 5. El ejercicio 5 nos pide demostrar lo siguiente. Nos dice que si tenemos Z1, Z2 y Z3 números complejos, tales que el módulo de todos ellos es igual a 1, y además Z1 más Z2 más Z3 es igual a 0, entonces Z1, Z2 y Z3 son los vértices de un triángulo equilátero inscrito en la circunferencia unitaria, es decir, inscrita en el conjunto de los números complejos tales que su módulo es igual a 1. Muy bien, pues lo vuelvo a anunciar para que quede claro lo que tenemos que probar. Si tenemos tres números complejos llamados Z1, Z2 y Z3, tales que su módulo es igual a 1 y satisfacen esta identidad, que Z1 más Z2 más Z3 es igual a 0, entonces resulta ser que esos tres números complejos son los vértices de un triángulo equilátero inscrito en la circunferencia unitaria. Es decir, que están inscritos en este conjunto, en el conjunto de los números complejos, tales que el módulo de z es igual a 1. Entonces vamos a resolver este ejercicio. Lo que queremos demostrar es una situación de este estilo. Entonces, a ver, demostración, ejercicio 2. Muy bien, entonces, a ver, tenemos el ejercicio 2. La situación a la que queremos llegar es la siguiente. Nosotros tenemos nuestro plano complejo. Aquí está el eje real. Aquí está nuestro eje imaginario. Y se nos dan tres números complejos, Z1, Z2 y Z3. Vamos a suponerlos así. Bueno, primero voy a poner una circunferencia. Permítanme poner una circunferencia. Algo así, ¿no? Entonces supongan que aquí está la circunferencia unitaria. Es decir, esta de aquí es
S1, al que le llamé S1, que es el conjunto de todos los números complejos con módulo 1. Y por aquí tenemos tres números complejos, Z1. Vamos a suponer que por aquí está el otro, Z2 y Z3. Entonces Z2 y Z3. ¿No? Entonces nos dice que este triángulo de aquí debe ser equilátero siempre que se cumpla la siguiente hipótesis, que Z1 más Z2 más Z3 es igual a 0. Y si además los módulos satisfacen que, quiero decir, los números complejos satisfacen que están en la circunferencia unitaria, es decir, que sus módulos son iguales a 1, entonces el triángulo es equilátero. ¿Verdad? Entonces eso es lo que hay que probar. Fíjense que en realidad para probar que este triángulo es equilátero, pues solamente tenemos en principio, digamos tal cual por la definición, pues dos formas. La primera es ver que todos los lados tienen la misma longitud, es decir, que este lado mide lo mismo que este lado y mide lo mismo que este lado. O la otra ver es que los ángulos miden 60 grados. En este caso, entonces tendríamos que el triángulo es equilátero. Para probar que los tres ángulos miden 60 grados, pues recuerden, solo necesitaríamos probar que dos de ellos miden 60 grados. El tercero ya tendría que medir eso por la propiedad de la suma de los ángulos internos de un triángulo. Pero aquí lo que vamos a probar es que en efecto los lados miden lo mismo. ¿Ok? Entonces vamos a mostrar que la longitud de los lados siempre es la misma bajo las hipótesis del ejercicio. Entonces lo que nosotros vamos a probar, nuestro por demostrar, sería ver que las longitudes de los lados, en este caso el módulo de qué números complejos, pues sería probar que el módulo de Z2 menos Z1, ¿verdad? Que sería este número complejo de aquí. Si lo tomamos como diferencia de números complejos, pues sería este de aquí. Y entonces sería ese módulo es exactamente el mismo que el módulo de, en este caso sería Z3 menos Z1 menos Z1 y exactamente lo mismo que Z3 menos Z1 y que Z3 menos Z2 y que Z3 menos Z2 menos Z2. Muy bien, ahí está. Entonces, pues hay que probar esto de aquí, ¿verdad? Pero observen que pues bastaría probar, vaya, necesitaríamos probar que este es igual a este y que este es igual a alguno de los otros dos. Voy a hacerlo nada más con dos porque el procedimiento para probar las otras igualdades pues es análoga. Entonces vamos a demostrar por demostrar que el módulo de Z2 menos Z1 es el mismo que el módulo de Z3 menos Z1. Pero como ya lo hemos hecho en los ejercicios anteriores, pues en realidad lo que vamos a hacer, desde luego, es probar con los cuadrados. Es decir, vamos a demostrar que estos módulos al cuadrado coinciden, ¿verdad? Muy bien, entonces a ver, pues vamos a calcular. Entonces, a ver, calculemos. ¿No? Entonces, a ver, 1. Fíjense, el módulo de Z2 menos Z1 al cuadrado es igual a ¿quién? Pues ya sabemos, ¿no? Nuestra vieja identidad que podemos utilizar, que es la siguiente. Sería el módulo de Z2 al cuadrado, el módulo de Z2 al cuadrado, más, a ver, más
el módulo de, disculpen, menos la parte real de Z2 por Z1 conjugado, ¿verdad? Más el módulo de Z1 al cuadrado. ¿Esto qué nos daría? Pues esto nos daría sin duda lo siguiente. Esto nos diría que esto es igual a, como el módulo de Z2 y de Z1 es 1, entonces esto nos daría igual a 2 veces, perdón, a 2 menos la parte real, ¿verdad? De Z2 por Z1 conjugado. Así, ¿verdad? Muy bien. Hasta aquí, eso es lo que tenemos con la primera identidad. Ahora, de la segunda identidad, ¿qué vamos a tener? Pues de la segunda identidad vamos a tener lo siguiente. Entonces esto de aquí. Ay, disculpen, aquí debí poner parte real. Parte real. De Z2 por Z1 conjugado. Listo. Ahora, si hacemos algo similar con la parte 2, es decir, con el otro módulo, Z3 menos Z1 al cuadrado, ¿qué nos da esto? Pues esto nos da que es igual a el módulo de Z3 al cuadrado menos la parte real de Z3 por Z1 conjugado, más el módulo de Z1 al cuadrado, y esto nos dará de nuevo que esto es 2 menos la parte real de en este caso sería Z3 por Z3 por Z1 conjugado. Ahí está, ¿verdad? Hasta aquí vamos bien. Y ahora sí, ¿qué podemos hacer con esto? ¿Qué podríamos hacer? Pues entonces, a ver, pues si nos hemos estado guiando por ese truco, ¿no? Podríamos tratar de preguntarnos cuándo estos dos números son iguales. Desde luego que el 2 se cancelaría. O sea, la pregunta es ¿cuándo esto ocurre? Pues esto ocurre, la igualdad ocurre, lo voy a poner así, espero no les moleste el abuso de anotación. 1 es igual a 2, ¿verdad? 1 es igual a 2, sí y solo sí, sí y solo sí, sí y solo sí, la parte real de Z2 por Z1 conjugado es igual a la parte real, ¿verdad? De Z3 por Z1 conjugado. ¿Ok? Ahora bien, si nosotros llamamos a la equivalencia de la parte real, recuerden que para cualquier número complejo, aquí recordemos esta identidad, la identidad que nos da la parte real de un número complejo. Recuerden que para cualquier número complejo z, ¿verdad? Z más su conjugado, bueno, esto sería para cualquier número complejo z,
z más su conjugado es 2 veces la parte real de z. Entonces, esto ocurre si, solo si, pues desde luego, ¿verdad? Si aquí tiene la parte real es igual a, pues también entonces 2 veces la parte real, ¿verdad? 2 veces la parte real. Entonces podemos utilizar esta identidad. Entonces esto ocurre si, solo si. Sí y solo si. A ver, ¿qué podríamos utilizar? Pues podríamos utilizar que z2 por z1 conjugado más z2 conjugado por z1, ¿verdad? Es igual a z3 por z1 conjugado más z3 conjugado por z1. ¿Ok? Muy bien. Entonces hasta aquí vamos bien. Ajá. Ahora sí, ¿verdad? Parece que será necesario. A ver, a ver, a ver. Ok, no sé si esto nos ayude, pero pues vamos a hacerlo. A ver, esto ocurre sí, solo sí. Fíjense, voy a pasar el z1 conjugado y lo voy a pasar del otro lado y entonces me quedaría factorizado. Es decir, me quedaría z2 menos z3 por z1 conjugado, ¿verdad? z2 menos z3 por z1 conjugado sería exactamente lo mismo que z3 conjugado menos, a ver, menos qué, menos z2 conjugado por z1, ¿ok? Y yo creo que aquí ya es buen momento de utilizar nuestra hipótesis. ¿Cuál es nuestra hipótesis, muchachos? Pues nuestra hipótesis es la siguiente. Entonces recordemos que por la hipótesis, ¿no? Entonces la hipótesis es la siguiente. Entonces la hipótesis, no sé qué escribí, hipótesis. Nuestra hipótesis es que z1 más z2 más z3 es igual a 0. Entonces, esto quiere decir, ¿verdad? Que esto implica que z1 en realidad no es otra cosa más que menos, a ver, z1 no es otra cosa más que menos z2 menos z3. Ah, ok, claro, claro, miren, entonces sí, ya. Ok, a ver, entonces creo que la mejor aproximación a este ejercicio será la siguiente. Fíjense, aquí, desde aquí pudimos haber utilizado nuestra hipótesis. Entonces, a ver, una disculpa. A ver, va de nuevo. ¿No? El camino más adecuado hubiera sido el siguiente, muchachos. Fíjense, voy a recordar esto de aquí. ¿Por qué no utilizamos nuestra hipótesis desde el principio? Es decir, desde aquí, ¿por qué no utilizamos la hipótesis? Con la hipótesis en mente, es decir, recuerden que nuestra hipótesis nos dice esto. Nos dice que z1 más z2 más z3 es igual a 0, lo cual implica que z1 es igual a menos z2 menos z3, ¿verdad? Y entonces,
así. Y entonces, lo cual implica que menos z1 pues es z2 más z3. Y entonces de aquí lo que podemos hacer es lo siguiente. Lo que podemos hacer es esto. Si nosotros calculamos, esto de aquí no es otra cosa más que el módulo al cuadrado. Va a ser z2. Y como voy a sustituir menos z1, va a ser más z2 más z3. ¿Verdad? Al cuadrado. Y esto no es otra cosa más que el módulo al cuadrado de 2 veces z2 más z3 al cuadrado. Y ahora sí, utilizamos la identidad que hemos estado utilizando. Esto sería el módulo al cuadrado de el primer complejo que aparezca aquí. Entonces sería 4 veces el módulo de z2 al cuadrado más 2 veces la parte real, perdón, más la parte real de 2 por z2 más, perdón, 2 por z2 por z3 conjugado, así, más, ¿verdad? Más el módulo de z3 al cuadrado. Pero esto no es otra cosa más que este de aquí vale 1, con 4 me da 4, más 1 me da 5, entonces esto sería 5 más la parte real de 2 veces z2 por z3 conjugado. Así, ¿verdad? Ok. Entonces ahora sí, a ver, en resumen. Entonces en resumen, por lo tanto, el módulo de z2 menos z3 menos z1, perdón, al cuadrado no es otra cosa más que 5 más la parte real de 2 veces z2 por z3 por z3 conjugado. Muy bien, aquí está nuestra primera identidad. Ahora sí, hagamos el mismo desarrollo, pero con lo que habíamos establecido. Z3 menos Z1. Entonces ahora sí, Z3 menos Z1. Entonces ahora sí, 2. El módulo al cuadrado de Z3 menos Z1 al cuadrado no es otra cosa más que el módulo de Z3 más, a ver, el módulo de Z2 más el módulo de Z3, ¿verdad? Entonces nos quedaría, ¿de qué forma nos quedaría? Ajá, nos quedaría de la siguiente forma. Nos quedaría que esto es igual, a ajá, exactamente. Nos quedaría que esto es el módulo de Z2 más 3 veces, más 2 veces, perdón, más 2 veces Z3, el módulo de estos al cuadrado. Y desarrollando, ¿verdad? Sabemos que esto no es otra cosa más que, ajá, esto de aquí sería el módulo de Z2 al cuadrado. Más 2 veces la parte real de Z2 por 2 veces Z3 y todo conjugado. Todo esto conjugado.
más el módulo al cuadrado de 2z3, es decir, sería 4 por el módulo de z3 al cuadrado. Pero claramente esto no es otra cosa más que lo mismo, ¿verdad? Aquí tenemos 1 más 4 me da 5, esto de aquí me da 5, más la parte real, y observen ustedes que aquí la parte real de 2 es 2, y me va a quedar, lo puedo sacar del producto, y me va a quedar que es 2 veces el producto de Z2 por Z3 conjugado. Entonces sería la parte real de 2 por Z2. Bueno, lo voy a poner así. Mejor lo voy a continuar abajo. Entonces esto de aquí sería igual a 5 más la parte real de 2 por Z2 por Z3 conjugado. Listo. Ahí está. Y entonces hemos llegado a que, por lo tanto, el módulo al cuadrado de Z3 menos Z1 no es otra cosa más que 5 más la parte real de 2 veces Z2 por Z3 conjugado. Y a ver, contrastemos identidades. Llegamos a lo mismo. Efectivamente, ¿verdad? Llegamos a que esta de aquí es igual a esta. Entonces, por lo tanto, ¿no? Entonces, de 1 y 2, voy a poner aquí. Entonces, de 1 y 2, de 1 y 2, se cumple efectivamente que el módulo de Z2 menos Z1 es igual a el módulo de Z3 menos Z1. Y el mismo desarrollo se haría, por ejemplo, si ahora quiero comparar el módulo de Z3, por ejemplo, menos Z1 con Z3 menos Z2, ¿no? Que fue el que nos faltaría. Y esto prueba que, en efecto, estos dos lados, Z2 menos Z1, Z2 menos Z1, es decir, este lado de aquí, es tiene el mismo módulo, este número complejo tiene el mismo módulo que Z3 menos Z1, que este de aquí. De un modo análogo se probaría que este de aquí tiene el mismo módulo que cualquiera de estos dos. Y entonces eso probaría que es equilátero. Como los módulos de cada uno de los números complejos Z1, Z2 y Z3 es 1, entonces quiere decir que en efecto este triángulo está inscrito en la circunferencia unitaria. Entonces, en efecto, este es un triángulo equilátero inscrito en la circunferencia unitaria. Entonces, era un camino muchísimo más largo tratar de probarlo como lo estaba haciendo, ¿no? Por el sí, solo sí. Este ayudaba de manera significativa, ¿verdad? Utilizar la hipótesis directamente en el cálculo de estos módulos al cuadrado. Entonces recuerden que esta fue nuestra hipótesis. Entonces, aunque a veces sí sea una buena idea irnos por el truco de las equivalencias, también a veces no siempre es el mejor de los caminos, ¿no? En este caso es un ejemplo donde resultó mucho más directo aplicar primero las hipótesis que tratar de establecer una cadena de equivalencias al tratar de establecer cuándo estos dos módulos eran iguales, ¿no? No era necesario, con la hipótesis salía de forma directa. Ok, bueno, este prueba el ejercicio 5 que les quería contar, y como ejercicio para ustedes, uno similar, que en este caso te da 4 números complejos, Z1, Z2, Z3 y Z4. Cumplen lo mismo, es decir, que todos tienen módulo 1 y cumplen una identidad similar, es decir, que su suma da 0. Entonces ahora hay que demostrar que Z1, aquí ahorita le corrijo, debe decir Z1, Z2, Z3 y Z4, perdón, aquí ahorita corrijo la tarea. Debe decir que Z1, Z2, Z3 y Z4 son los vértices de un rectángulo o son iguales 2 a 2. Ok, muchachos, entonces, o son iguales 2 a 2 o son los vértices de un rectángulo. Muy bien, pues entonces este sería para ustedes, para que prueben un ejercicio parecido a este.
Y ahora sí, vamos con el último ejercicio de esta serie que vamos a resolver aquí, que nos pide demostrar esta identidad. Nos dice que si tenemos Z y W números complejos, entonces sí ocurre esta identidad, que el producto de 1 más el módulo de W al cuadrado por Z es igual a 1 más el módulo de Z al cuadrado por W. Ocurre, entonces Z es igual a W o Z conjugado por W es igual a 1. ¿Ok? Entonces hay que probar esta identidad. Y a ver cómo lo haríamos. Pues a ver, vamos a intentarlo. Entonces, a ver, vamos a irnos aquí a esta página de aquí. Ok, entonces esta sería la demostración del ejercicio. Aquí le he estado poniendo de ejercicio 2, ejercicio 1, cuando en realidad debí de haber puesto ejercicio 4, 5, ¿verdad? Entonces, a ver, ejercicio 4. Esta sería demostración del ejercicio 4, disculpen. Demostración del ejercicio 4. Y en este caso sería demostración del ejercicio 5. Demostración del ejercicio 5. Ok, demostración del ejercicio 5. Ok, ahora sí, ya con esto ya hecho, ya podemos comenzar nuestra demostración. Ahora sí, entonces, a ver, demostración. Ejercicio 6, ¿verdad? Muy bien, entonces ahora sí, pues hay que probar, entonces por demostrar que si ocurre esta identidad, si el producto de 1 más el módulo al cuadrado de W por U por Z, perdón, ¿sí es así? Ajá. Es igual a 1 más el módulo al cuadrado de Z por W. Entonces, ¿no? Entonces, Z es igual a W o Z conjugado por W es igual a 1. Muy bien, entonces a ver, pues hay que demostrar esto de aquí. ¿Cómo lo haríamos? Ok, entonces a ver, pues fíjense, de la hipótesis, ¿verdad? De la hipótesis, tomando los módulos se sigue lo siguiente. Entonces, tomando el módulo en la hipótesis, se sigue lo siguiente. ¿No? Fíjense, si tomamos el módulo, como este es un número estrictamente mayor que 0, ¿no? Entonces, cuando tome el módulo, pues va a quedar fuera. Entonces esto me va a quedar 1 más el módulo de W al cuadrado multiplicado por el módulo de Z. Esto va a ser igual a lo mismo para este término de aquí. Va a ser 1 más el módulo al cuadrado de Z multiplicado por el módulo de W. A ver, ahora si desarrollo, ¿verdad? Esto, si desarrollo, entonces, a ver, ajá. Entonces, si desarrollo, ¿qué obtenemos? Entonces, esto nos implica que al desarrollar tenemos lo siguiente. Tenemos el módulo de Z más el módulo de Z por el módulo de W al cuadrado es igual a el módulo de W más el módulo de Z al cuadrado por W. Ahora sí, ¿verdad? Vamos a volver a utilizar el truco de factorización. Entonces esto implica que el módulo de Z, fíjense, y lo voy a juntar con este de aquí, menos el módulo de Z al cuadrado por el módulo de W, más el módulo de Z por el módulo de W al cuadrado, menos el módulo de W. Esto es igual a 0, ¿verdad? Esto de aquí es igual a 0. Y esto implica
que si factorizo aquí como, a ver, en estos dos términos, bueno, más bien en estos cuatro términos, en los primeros dos voy a tomar como factor común a el módulo de z. Y en los segundos, estos dos últimos términos voy a tomar como factor común a el módulo de w. Si hago eso, ¿qué me queda? Pues me va a quedar que el módulo de z multiplicado por 1 menos el módulo de z por el módulo de w va a ser, esto de aquí, más, ahora sí, el módulo de w por el módulo de z por el módulo de w menos 1. Esto es igual a 0, ¿verdad? Y ahora si quiero factorizar este como término común, tengo que hacerlo con un menos, ¿verdad? Es decir, si ahora quiero poner como término común a estos términos de aquí, este de aquí y este de aquí, pues ahora sí tengo que ponerlos como, digamos, como factor común, pero con un menos. Entonces esto implica que, a ver, voy a ponerlo así, voy a ponerlo como el módulo de z por el módulo de w menos 1 por, fíjense, aquí lo voy a poner el módulo de w menos el módulo de z es igual a 0, ¿verdad? Ahí lo tenemos ya factorizado. Y esto implica que el módulo de z por el módulo de w es igual a 1 o el módulo de z es igual al módulo de w. Ok, hasta aquí vamos bien. Entonces, pues tenemos dos casos, ¿verdad? Entonces, caso 1. Caso 1. El módulo de z es igual al módulo de w. Entonces, en este caso, podemos escribir la hipótesis de la siguiente forma. Entonces, en este caso, podemos escribir la hipótesis de la siguiente forma. Fíjense que nuestra hipótesis nos dice que estos dos productos, ¿verdad? Sería 1 más el módulo de w al cuadrado por z, sería 1 más el módulo de z al cuadrado por w. Como los módulos son iguales, pues los podemos escribir así, lo podemos escribir como 1 más el módulo de z al cuadrado por w es igual al módulo 1 más el módulo de w al cuadrado por el módulo de w al cuadrado por z, ¿no? Y ahora, como estos son números estrictamente mayores que 0, ¿no? Porque en el peor de los casos z es igual a 0, el módulo de z es igual a 0, entonces esto querría decir que 1 más el módulo de z al cuadrado pues es 1, entonces es mayor que 0. Los podemos cancelar, entonces esto de aquí me implica, lo cual implica que, perdón, aquí para poder cancelar, haciendo explícito que el módulo de w es igual al de z, pues aquí lo voy a poner así, ¿no? Entonces esto implica que w es igual a z, ¿no? Que es una de las cosas que queríamos probar. Entonces vamos a ver que en el caso 2 llegamos a lo otro que queríamos probar. Entonces caso 2, ¿no? Caso 2. Entonces supongamos que el módulo de, fíjense, en realidad, supongamos que el módulo de z por el módulo de w es igual a 1. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Ok. En este caso, entonces, tendríamos que probar que z conjugado por w es igual a 1. Entonces, aquí lo que tendríamos que probar por demostrar es que z conjugado por w es igual a 1.
Entonces, a ver, fíjense, de la hipótesis vamos a calcular, ¿no? Vamos a calcular, de la hipótesis vamos a calcular Z conjugado por W. Entonces, a ver, de la hipótesis. De la hipótesis. De la hipótesis. Entonces, fíjense, si yo multiplico de los dos lados por Z conjugado, ¿verdad? Por Z conjugado, ¿qué voy a obtener? Pues voy a obtener lo siguiente. Voy a obtener que 1 más el módulo de W al cuadrado multiplicado por el módulo de Z al cuadrado, ¿verdad? Esto de aquí es igual a 1 más el módulo de Z al cuadrado por Z conjugado por W, según la hipótesis, ¿verdad? Esto es porque multipliqué por Z conjugado de los dos lados. Al multiplicar por Z conjugado de este lado, me va a dar el módulo de Z al cuadrado y aquí me va a dar Z conjugado por el módulo, por W, perdón. Entonces de aquí puedo despejar Z conjugado por W. Entonces lo cual implica que Z conjugado por W no es otra cosa más que lo siguiente. No es otra cosa más que, a ver, a qué es igual, a qué es igual. Ajá, es igual a 1 más el módulo de W al cuadrado por el módulo de Z al cuadrado dividido entre 1 más el módulo de Z al cuadrado, ¿verdad? Ahí está. Y entonces ahora sí podemos distribuir. Entonces esto de aquí sería, no es otra cosa más que, fíjense, esto de aquí sería el módulo de Z al cuadrado más el módulo de W al cuadrado por el módulo de Z al cuadrado dividido todo esto entre 1 más el módulo de Z al cuadrado. Ahora fíjense, esto de aquí es precisamente el caso que estamos tomando. Esto de aquí es precisamente nuestra hipótesis en este caso. Que el módulo de Z por el módulo de W es igual a 1. Lo cual quiere decir que sus cuadrados siguen siendo igual a 1, ¿verdad? Entonces esto de aquí no es otra cosa más que el módulo de Z al cuadrado más 1. Ahí está, ¿verdad? Ya quedó. Dividido entre 1 más el módulo de Z al cuadrado. Entre este se cancelan y te da 1. Ahí está. Por lo tanto, ¿verdad? Podemos concluir. Entonces, ahora sí. Entonces, por lo tanto, Z conjugado por W no es otra cosa más que 1. Ahí está. Y entonces, ya quedó lo que queríamos probar. Muy bien. Pues con esto terminamos este ejemplo. Y para ustedes, si quieren intentar un ejercicio análogo, sería lo siguiente. Si ustedes toman ahora Z y W, pero tales que su módulo es menor que 1 y que satisfacen esta desigual, no identidad, pero que satisfacen esta condición, que Z conjugado por W es distinto a Z por W conjugado, entonces demuestren esta desigualdad. Que el módulo de 1 más el módulo de Z al cuadrado por W menos 1 más el módulo de W al cuadrado por Z es mayor que el módulo de Z conjugado por W menos Z por W conjugado. Entonces tendrían que probar ustedes si quieren intentar este ejercicio. Y bueno, pues espero que todo haya quedado muy claro.
que todo haya quedado muy claro. Bueno, muchachos, pues entonces nos veríamos la siguiente clase y que tengan buena tarde. Hasta luego.